Rehabilitation. Además, es revisora del Mayo Clinic Proceedings y tiene más de 60 artículos en revistas indexadas. Doctora Seric. Muchas gracias y de nuevo pues quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta bonita ciudad. Vamos a tener oportunidad de visitarla más mañana, esperamos. Y bueno, le quiero pedir disculpas que no estoy vestida tan elegante como mis predecesores, mis compañeros de la clínica, pero mi equipaje no llegó. Entonces estoy con ropa de viaje, me disculpan. Y bueno, los doctores que hablaron antes de mí, el doctor Francisco López Jimena, el doctor Copech, que hablaron muchísimo sobre prevenir. Y eso, yo pienso que el mensaje que debemos tener todos nosotros es que la prevención es esencial, es lo primordial. Pero en caso de que fallemos en prevenir la enfermedad cardiovascular en nuestro paciente, ¿cuáles son las otras herramientas que tenemos para evitar, para prevenir futuras o complicaciones o que el paciente tenga otro evento cardiovascular? Y bueno, y para eso está la rehabilitación. Sabemos que a pesar de todo los conocimientos que tenemos para prevenir enfermedades, todos los medicamentos que existen en el mercado para hacerlo, definitivamente la batalla todavía no está ganada y estamos perdiendo. Son 17 millones de personas que mueren o que padecen enfermedades cardiovasculares, y en Estados Unidos es la número uno, la causa número uno de muerte, y en muchos países también del mundo desarrollado y subdesarrollado. Por lo tanto, la prevención sigue siendo esencial. ¿Qué pasa entonces, como dijimos, si viene un evento cardiovascular? Que entonces, ¿cuál es el segundo o el próximo paso? Y eso es lo que queríamos hablar o compartir con ustedes hoy, lo que es la rehabilitación cardiovascular. Y la rehabilitación cardiovascular tiene que ser considerada como lo primordial, decimos en inglés, el gold standard de cardiac care. Debe ser esencial. Cada paciente que haya tenido un evento cardiovascular, un infarto, una cirugía de bypass o un trasplante, o que haya tenido un stent, debe participar en un programa de rehabilitación cardiovascular. Y este es un programa, debe ser multidisciplinario y es una forma sistemática, donde ejercicio es una parte importante de la rehabilitación, pero no es lo único que se maneja durante estos programas, sino que los factores de riesgo, la idea es tener un control completo de los factores del riesgo y monitorizar este paciente para estar seguro de que va a seguir con las recomendaciones que se le dicen. Los beneficios de la rehabilitación cardiovascular son enormes y podemos pasar aquí horas y horas y horas hablando de ello. Lo voy a resumir en 3 diapositivas. Una, sabemos que mejora la capacidad del ejercicio, 10 a 40%, mejora la intolerancia a las actividades físicas, mejora la disnea, la fatiga, la claudicación, mejora la función endotelial, tiene un efecto antitrombótico, mejora adaptación periférica, por ejemplo los músculos esqueléticos, mejora la función autonómica y también mejora el perfil lipídico, mejora la resistencia a la insulina, la glucosa, disminuye la presión arterial, mejora el estrés, la ansiedad, la depresión. Como dije, podríamos pasar horas y horas hablando de los beneficios de la rehabilitación cardiovascular. Entonces, con todos esos beneficios no hay una excusa para no enviar al paciente a un programa de rehabilitación cardiovascular después que ha tenido un evento cardiovascular. A pesar de todo eso, porque esto se ha hablado, estoy seguro que en la escuela de medicina, cuando hacen la residencia o el fellow en cardiología, lo leemos en el periódico, sabemos que es importante todos estos programas de rehabilitación, pero a pesar de eso, nosotros no enviamos a los pacientes a los programas de rehabilitación. Y a pesar de que todo lo que hablamos con el paciente, cuando están hospitalizados con un evento cardiovascular, cuando el paciente ha pasado 1, 2 años, 3 años de este evento cardiovascular, lo que se le ha dicho en ese momento se le ha ido de la cabeza. Entonces tenemos, por ejemplo, hay un trabajo que hicimos allá en la clínica donde se estudió la adherencia a los medicamentos después de 3 años en que el paciente ha tenido el efecto cardiovascular, y vemos que la estatina, revisamos la estatina, los betabloqueadores, los inhibidores de la convertasa, y vemos que al momento de estar dado de alta después del evento cardiovascular, la estatina está a un 75%, a los 3 años solamente 44% de nuestros pacientes lo usan. 84% con los betabloqueadores, baja 48%, 62, 43%, incluso al momento de dar de alta los medicamentos, como lo que le recomendamos al paciente y lo que el paciente toma, son mucho más bajos de lo esperado, debería ser 100%.
Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en un programa de rehabilitación cardiovascular? Como les dije, el ejercicio es parte primordial, pero no el esencial. Cuando hacemos un programa de rehabilitación cardiovascular, el paciente entra en un programa de rehabilitación cardiovascular, los estudios han mostrado, y estos son datos también de la Clínica Mayo, donde la adherencia a los medicamentos es muchísimo mayor. Aquí vemos, por ejemplo, la estatina, el amarillo representa un año después del evento y el naranja son 3 años después del evento. Y vemos como la estatina del año incluso ha aumentado un poco, casi 90%, el uso de la aspirina igual, los betabloqueadores, los inhibidores de la convertasa también más del 70% y los betabloqueadores igual. Eso ha mejorado muchísimo en comparación con la diapositiva anterior, donde los datos muestran que están menos del 50%. Entonces, definitivamente, los programas de rehabilitación ayudan muchísimo a esta parte que es importantísima. Pero también una de las cosas más importantes es que ha sido demostrado de que mejora o disminuye la mortalidad significativamente. Y este es un estudio, le voy a mostrar, hay varios, durante la charla vamos a hablar de algunos de ellos, pero en este estudio que es de 2004 vemos cómo la línea continua representa a los pacientes que no participaron en programas de rehabilitación cardiovascular y la línea discontinua los pacientes que sí participaron. Y se siguió estos pacientes durante 5 años después del infarto y como ustedes pueden ver, pues definitivamente la diferencia es enorme. Los pacientes que participaron en programas de rehabilitación cardiovascular tienen menos mortalidad. También la rehabilitación cardiovascular, aparte de lo que hemos hablado hasta ahora, también mejora la parte del ejercicio, la capacidad del ejercicio. El ejercicio como parte de la rehabilitación cardiovascular mejora los pacientes, la capacidad funcional del paciente, su fuerza muscular, su independencia en las actividades diarias, el balance, disminuye la caída, sobre todo en los ancianos. O sea, tiene muchísimos efectos más allá simplemente del ejercicio de ser fuerte, tiene muchísimos otros efectos que impactan la vida y la calidad de vida del individuo. Como le dije anteriormente, en los estudios de mortalidad, yo le mostré uno de los estudios anteriores. Hay un estudio que se hizo recientemente, fue publicado en el 2011, en el cual específicamente en pacientes después que han tenido un stent. Y en estos pacientes también se muestra que la disminución de la mortalidad se siguió. Estos pacientes se disminuyó la mortalidad en 10 años en comparación con los pacientes que no participaron en programas de rehabilitación cardiovascular. Entonces, ha habido muchísimos estudios que nos han dado esos efectos positivos de la rehabilitación cardiovascular. Este es otro estudio que se publicó este año también del grupo de nosotros de la Clínica Mayo, donde se estudiaron pacientes, en este caso pacientes que tuvieron una cirugía de bypass o remuscularización. Y en ellos también, cuando se estudian los datos, se observa también que hay una disminución considerable de la mortalidad en los pacientes que participaron en los programas de rehabilitación cardiovascular. Y otro efecto súper positivo, que es la parte financiera. O sea, se ha demostrado de que los pacientes que participan en rehabilitación cardiovascular se les mejora la enfermedad, se disminuye la hospitalización, se disminuyen los gastos en medicamentos y se prolonga la vida productiva del individuo. Entonces tiene un efecto positivo desde el punto de vista financiero. Ahora, ya que hablamos de todos esos efectos de la rehabilitación cardiovascular, que no nos queda duda que es un programa en el cual todos nuestros pacientes deben participar, vamos a hablar un poco cómo está estructurado en general. Y la rehabilitación en general está estructurada en 4 fases. Fase 1, que es la fase que debe empezar inmediatamente en lo que el paciente está hospitalizado con el evento cardiovascular, 24 48 horas una vez que está estable, y es una parte de educación. Y recuerden, esta es una parte importante porque el paciente está asustado. Es un paciente que cree que iba a morir, se salvó, y entonces es una posibilidad ahorita de intervenir y de educarlo y de explicarle qué es lo que debe hacer para prevenir otro evento cardiovascular, y van a asimilar como una esponja todo lo que le estamos diciendo. Entonces es una parte muy importante. No es tanto la parte de ejercicio en esta área, pero las primeras 24 48 horas, mientras el paciente está hospitalizado, es importante hacer la parte de educación y de referencia. Esta es la oportunidad para enviar al paciente
a la fase 2, la fase 3, que son las fases que se hacen generalmente ambulatorias, o sea, no se hacen mientras el paciente está hospitalizado, y que pueden empezar 1 o 2 semanas después del evento. Y generalmente es hasta 12 semanas o 36 sesiones, ahora en Estados Unidos se hace hasta inclusive 1 año, pero lo importante es que es un programa supervisado. Y luego viene la fase 4, que es la fase ambulatoria, ya depende del paciente. Se supone que durante la fase 1, 2, 3 el paciente recibió toda la educación y todos los instrumentos y las herramientas necesarias para luego él continuar el programa por sí mismo. Vamos a hablar un poco sobre lo que sería un programa de rehabilitación ideal. Sabemos que pues, por algunos costos, algunas áreas en las cuales no podemos desarrollarlo completo, pero este sería el programa ideal, vamos a partir de él. Cuando el paciente sale del hospital, que comienza una fase 2 de rehabilitación cardiovascular, que es la fase que comienza 1 o 2 semanas después de dar de alta, cuando llega la primera vez al programa debería hacerse un análisis, una evaluación general. Se hace un examen para estar seguro de que el paciente tiene el estatus mental adecuado, sobre todo en las personas mayores, en las personas mayores de 65 años. Se le hace un análisis o un estudio o un cuestionario para identificar problemas tales como artritis, que pueden crear barreras para que el paciente pueda hacer ejercicio. Se le hace la prueba cardiopulmonar, el estrés cardiopulmonar, el VO2, o si no se puede, la caminata de 6 minutos. Se puede hacer una composición de la grasa corporal, ya sea midiendo el pliegue corporal, peso, pero con equipos más sofisticados si se tiene. Se le hace una screening de apnea del sueño, vamos a ver por qué, también de depresión. Se pesa al paciente la talla, la circunferencia del abdomen, de la cadera, se evalúa o se le hace un análisis cuál es su nutrición, la dieta, qué medicamentos toma, qué otros factores de riesgo tiene y, muy importante, si usa o no tabaco o si fuma. Entonces, en esa primera visita también revisamos la historia médica, familiar, social, personal, hacemos un examen físico y revisamos qué test tiene. Entonces, esa es la base para empezar a hacer el programa, la fase 2 del programa de rehabilitación. Vamos a hablar un poco sobre algunas de las evaluaciones que se debe hacer. Primero, esto es un cuestionario que lo desarrollamos allá en la Clínica Mayo, porque nos dimos cuenta de que más de la mitad de nuestros pacientes que entran a un programa de rehabilitación no pueden hacer ejercicio porque tienen algún problema musculoesquelético, siendo el más común artritis degenerativa, pero también hay muchos otros. Entonces hicimos un cuestionario tratando de identificar cuáles son los problemas que este individuo tiene y atacarlo desde el principio, ya sea con un fisiatra o con un kinesiólogo o con un traumatólogo ortopedista, dependiendo de la severidad del problema. Y eso nos ha ayudado a que el paciente mejore o sea capaz, no solamente que mejore la cantidad de ejercicio que hace, pero también que se adhiera a esa rutina de ejercicio diario. Entonces eso es una de las evaluaciones que hacemos a estos pacientes. Hacemos la caminata de 6 minutos, como le dije anteriormente, para hacer un análisis de la capacidad funcional del individuo, y hacemos el estudio, la asesoría nutricional. Una vez que sabemos qué come el paciente o no, cuál es su dieta habitual, hacemos ya sea una cita con el nutricionista o nos sentamos con el paciente uno a uno a analizar eso. Y no vamos a entrar en detalle qué tipo de dieta es, porque ya lo hablaron muy bien, sobre todo el doctor López, el doctor Kopetsky, pero es la dieta mediterránea lo que le recomendamos a los pacientes. Medimos la composición de grasa corporal y en la clínica utilizamos este equipo que se llama BodyPod, que mide la composición de grasa por desplazamiento, la estimografía de desplazamiento de aire, y consideramos que da datos más exactos que medir la grasa por el pliegue corporal. Pero si no tenemos ese equipo, pues utilizamos las otras herramientas como el índice de masa corporal o la grasa, se mide el pliegue subcutáneo. Y estos son datos que nosotros los anotamos, se los damos al paciente al principio del programa y los seguimos a medida que el paciente tiene el programa, para ver cómo el programa impacta todos esos parámetros. Hacemos una evaluación de la apnea del sueño, y esto es importante porque la apnea del sueño es un factor independiente de riesgo de enfermedad cardíaca que ha sido publicado por varios grupos, incluyendo grupos dentro de la Clínica Mayo, y quería traerle esta diapositiva para mostrar un poco
eso al respecto. Entonces, estos son los pacientes en rojo, que es lo que quiero que presten atención, son los pacientes que tienen apnea del sueño. Y ustedes como ven, a medida que pasan los meses, hay un efecto acumulativo, enfermedades cardiovasculares fatales, específicamente infarto del miocardio, en comparación con los pacientes que no tienen apnea del sueño. Entonces, la apnea del sueño está asociada con enfermedades cardiovasculares, con infarto y también con accidentes cerebrovasculares. Entonces, es importante hacer un screening de esto en nuestros pacientes. Nosotros, como lo hacemos con el cuestionario, un screening inicial con el cuestionario de Berlín. Si ese sale positivo o nos dice que el paciente está en riesgo de apnea del sueño, hacemos entonces una oximetría en la noche, y si esa sale positiva, lo ve en un centro del sueño que tenemos para hacer un estudio más completo. Y el cuestionario de Berlín es un cuestionario que está ya validado, es muy simple, es muy rápido, el paciente se le da y el paciente lo puede llenar por él mismo. Y las preguntas que explora este cuestionario son sobre roncos, el paciente ronca, en ese caso pues su pareja es la que nos puede dar esa información, si el paciente tiene periodos en los cuales no respira durante la noche, si durante el día está somnoliento, tiene sueño, cansado, si está hipertenso, si tiene sobrepeso. Esos son los parámetros, y el cuestionario, dependiendo de qué parámetros son sí o no positivos, hace una especie de cálculo y nos dice si el paciente tiene riesgo de apnea del sueño. Pero eso es una cosa que es importante que nosotros debemos evaluar en nuestros pacientes, no solamente en los pacientes que están en los programas de rehabilitación cardiovascular, pero también en los pacientes que van a nuestra consulta cardiovascular con riesgo. Por supuesto, cesar el tabaco. Nosotros hicimos un estudio recientemente en los países suramericanos, incluyendo Colombia, donde encontramos que casi el 50% de los centros, hay un 50% de los centros cardiovasculares evalúan o hacen la pregunta: ¿usted fuma o no? Y entonces eso es bastante grave, porque sabemos que el tabaco es número uno en enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades. Entonces nunca se nos olvide de no solamente preguntar, sino intervenir si la respuesta es positiva. El manejo de hipertensión, eso es importante también, que lo hacemos. El manejo de lípidos, y esto a lo mejor va a cambiar un poco con las nuevas pautas que van a venir este año o el próximo año, a principio del próximo año, pero estas son las que se manejan ahora. Estas son las cosas que día a día, a medida que el paciente participa en el programa de rehabilitación, estamos controlando y pendientes de ello. El manejo de diabetes también, o la azúcar elevada en algunos casos. Y el manejo psicosocial también, esa es otra cosa que se nos olvida. Así como todos tenemos claro que tenemos que controlar el lípido, tenemos que controlar el azúcar, la tensión arterial, pero se nos olvida también la parte psicosocial, la depresión, la ansiedad, el estrés, que eso juegan papeles muy importantes también en enfermedades cardiovasculares y en mortalidad después de un evento cardiovascular. Nosotros utilizamos un tool, que es una herramienta que es muy sencilla también, rápida de hacer, que es la PHQ-90, para hacer un estudio de presión, y son 9 preguntas y dependiendo de cómo el paciente responde esas preguntas, pues eso sugiere que hay algún problema depresivo, ansiedad en este paciente, y nosotros lo referimos a un psicólogo o a un psiquiatra si es necesario. Eso también es un instrumento validado que lo pueden conseguir en cualquier sitio y es de fácil aplicación en la práctica clínica. Aquí esto es un estudio que quisiera pues mostrar, el 2008, donde habla del efecto de presión en 8 años después de un infarto de miocardio. Y como ven, los pacientes con depresión, la sobrevivencia es mucho mayor que los pacientes que tienen cualquier tipo de depresión. Entonces, esa es otra cosa, igual que la apnea del sueño, la depresión es una de las cosas que debemos nosotros interrogar, buscar, examinar en nuestros pacientes. Y por supuesto, hablamos todo lo que hemos hablado de educación, de factores de riesgo, que es importante y que debemos hacerlo durante estos programas de rehabilitación cardiovascular, pero también viene la parte física, la parte de actividad física, ejercicio, que es una de las partes más importantes de este programa. Y la idea o la meta es que estos pacientes ejerciten 7 días a la semana, entre 30 a 40 minutos, parte aeróbica. Y el doctor Allison le dice a sus pacientes: tienen que ejercitar todos los días, incluyendo sábado y domingo, para que al final ejerciten 5 días. Ese ha sido, si él le dice todos los días, a los 3 meses cuando el paciente viene,
el paciente nos dice ejercitado 5 días. Si usted le dice 5 días, lo va a hacer 3. Si le dice 3, 1. Si le dice de vez en cuando, no lo va a hacer. Entonces póngale lo máximo que pueda para que por lo menos sea 5 días a la semana. 5 días a la semana es aceptable. Lo ideal, 7 días a la semana. 30, 40 minutos. ¿Y a qué intensidad? Y no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo y porque sé que pues, ustedes manejan toda esa información, pero la intensidad puede hacerse si tiene la prueba de esfuerzo, basada en los resultados de la prueba de esfuerzo, o si se utiliza la escala de Borg a moderada intensidad, y eso se debe mantener por lo menos 20 minutos durante cada sesión para que tenga un efecto. Y si no saben la escala de Borg o el paciente no entiende que la escala de Borg, si no tiene las pruebas de esfuerzo, yo les digo siempre al paciente la prueba de la conversación. Si un paciente está haciendo ejercicio como lo vemos en el gimnasio y está conversando como yo estoy hablando con ustedes, no está haciendo nada. Sí, está, que no puede hablar, tal vez es demasiado para ese tipo de paciente. Entonces, debería, mientras hace ejercicio, parar para respirar, pero poder tener una conversación. Entonces, es más o menos moderada intensidad, como este último ejemplo. Y lo importante, porque se nos olvida, le decimos al paciente vaya y haga ejercicio y se nos olvida que un programa de ejercicio tiene que tener 4 componentes. El componente aeróbico, que es del cual hablamos ahora, que estamos hablando, el componente de fuerza muscular, ejercicio con pesas, y no necesariamente se necesita pesa, el mismo cuerpo puede ser la pesa. Hay mucho ejercicio para mejorar la fuerza muscular que lo podemos hacer con el uso de nuestro cuerpo. Ejercicio de flexibilidad o estiramiento, y los ejercicios de balance o de equilibrio. Entonces son 4 componentes que debemos hacer. Y esta es la escala de Borg, y nosotros le decimos a los pacientes que hagan ejercicio manteniendo más o menos este nivel 13 o 14. Los ejercicios de flexibilidad 7 días a la semana igual, cada vez que se haga el ejercicio de aeróbico, y los ejercicios de resistencia de fuerza muscular 2 o 3 veces a la semana. Y tienen que tener cuidado en pacientes después que ha tenido una revascularización o cualquier tipo de cirugía por la esternotomía, no por el corazón, pero por la parte de la cirugía de la escara que puede haber de diseño de la cirugía, paciente con insuficiencia cardíaca severa también, y paciente hipertenso que no están controlados. Entonces hay que tener precauciones con estos pacientes. Y como les dije, los ejercicios de balance 7 días a la semana, todos. Y los ejercicios de resistencia muscular es importante porque algunas veces se nos pasa eso y creemos que el paciente lo sabe. Cuando le decimos 2 o 3 veces a la semana, alguna vez el paciente viene y dice que el tiempo que tiene para hacerlo es lunes y martes, entonces lo hace lunes y martes. Esos son 2 días a la semana. Pero es importante los ejercicios de fuerza muscular hacerlo con un día de intervalo en el medio, no hacerlo, por lo menos 48 horas de descanso entre ejercicios, porque tenemos que darle posibilidad al músculo que se recupere, si no va a haber una incidencia de lesiones musculares bien altas. Y bueno, medicamentos, tenemos que estar seguros que el paciente está tomando los medicamentos cada vez que viene al programa de rehabilitación, 2 o 3 veces por semana, está tomando tu medicamento, estás haciendo tu dieta, estás haciendo tu ejercicio. Nunca es suficiente, nunca va a ser ya basta. Mientras más se le dice al paciente, más el paciente le va a entrar eso en la cabeza y lo va a hacer. Importante también consejo familiar, se nos olvida, viene el paciente pero se nos olvida preguntar, un paciente que le ha dado el infarto al miocardio a los 40 años, ver si hay alguna historia familiar de enfermedad cardiovascular a temprana edad. Si es así y el paciente tiene hijo, empezar de una vez a hacer prevención en sus familiares. Eso es importante y algunas veces se nos olvida hacer esa pregunta a los pacientes. Nosotros tenemos varias clases de educación que el paciente hace mientras está haciendo el ejercicio, ve los videos, también hay sesiones en grupo sobre medicamentos. El paciente va a tomar más el medicamento cuando entiende por qué lo tiene que tomar. Medicamento, anatomía, cuando entiende qué fue lo que le pasó, por qué le dio un infarto. Cuando entiende por qué, como lo explicó también el doctor López, muy fácil explicarle cuántas cucharadas tiene una botella de Coca-Cola, de Pepsi-Cola. Esas son cosas que entiende el paciente fácilmente y que lo va a impactar, ese tipo de educación. Cocinar, cómo cocinar una comida nutritiva, sana, barata y deliciosa, porque el concepto que tenemos todos nosotros es que mientras más sana es la comida, más maluca es, sabe peor. Pero eso no es así, se puede enseñar al paciente a cocinar. A todos nosotros, aprendemos nosotros también a cocinar bien sabroso, barato y saludable.
ejercicio, explicarle por qué hay que hacer ejercicio, prueba técnica de relajación para controlar estrés, ansiedad, ejercicio de balance, tai chi y yoga. Nosotros tenemos en la clínica, en los programas de rehabilitación, programas de tai chi y yoga y hay muchísimo estudio mostrando los beneficios de esto en enfermedades cardiovasculares. Luego, al final, cuando el paciente ha cumplido las 12 semanas, las 36 sesiones o las sesiones que queramos darle al paciente, ha estado con nosotros un año, lo podemos graduar, que no tiene que venir a los programas de rehabilitación todos los días, ejercicio supervisado con nosotros, con telemetría, ya puede irse y hacerlo por su cuenta a la casa, ya con todas las herramientas que se le ha dado. Y la evaluación final, pues al final hacemos, podemos hacer una prueba de esfuerzo o no, revisamos la prueba de esfuerzo que ha tenido el paciente, damos la prescripción de ejercicio final, hacemos la prueba de laboratorio, perfil lipídico, glucosa, funciones del hígado, riñón, para compararla al principio y ver cómo la rehabilitación y cómo la educación ha influenciado positivamente. El plan de nutrición, ajustamos medicamentos como sea necesario basado en las pruebas y bueno, y el paciente está listo para la próxima fase que la hace en su casa con monitoreo periódicamente cada 3 meses, 6 meses o cada año por lo menos. Nosotros hay un programa en el que tenemos en la clínica donde los pacientes de más alto riesgo pues los llamamos mensualmente o algunas veces semanalmente para estar seguros de que está comiendo bien, de que está tomando su medicamento, de que dejó de fumar, de que está haciendo los ejercicios. Ahora, a pesar de todo eso, yo creo que después de esta charla, esa era mi meta, que todos salgan aquí con claro de que la rehabilitación cardiovascular es esencial. Que una vez que el paciente salga del hospital con un evento cardiovascular, lo primero que tiene que hacer es ir a participar en programas de rehabilitación. Pero, a pesar de eso, esta es la realidad. Estos son los pacientes que califican, que deben hacer un programa de rehabilitación, estos son los que son referidos. Una de las causas primordiales de que el paciente no va a rehabilitación es que nosotros como cardiólogos no le decimos que tiene que ir a un programa de rehabilitación. Estos son los pacientes que atienden, entonces vienen los que referimos, lo atienden y estos son los pacientes que terminan. Del grupo grande de pacientes, solamente estos son los que benefician en el momento del programa de rehabilitación y eso es un problema mundial. Nosotros hemos hecho algunos estudios a nivel nacional, en Estados Unidos, suramericano, internacional, en Europa, y eso es mundial. La Clínica Mayo, nosotros estamos trabajando muy cerca con los cardiólogos, con los cirujanos cardiovasculares, tenemos una enfermera que inmediatamente tiene conocimiento qué persona ingresó el día anterior con un evento cardiovascular y va esa enfermera directamente a visitar a ese paciente, a explicarle el programa de rehabilitación y a darle la referencia o facilitarle la primera consulta del programa de rehabilitación con nosotros en la clínica o en otro sitio, dependiendo de donde vive el paciente. Y eso ha hecho de que en nuestro caso la referencia o la participación en el programa de rehabilitación sea mucho mejor. Y esto es un dato que se publicó en el 2011, empezando en el 94, estas porcentaje de pacientes que participan y en el 2008 ya tenemos que, no es perfecto, pero ha mejorado. La idea es que sea 100%. Y bueno, las preguntas creo que vienen después, o en estos momentos creo que soy la última de este grupo. Bienvenida a pregunta y esto es una foto de la Clínica Mayo. Y quisiera, antes de terminar, invitarlos a un curso de actualización de cardiología que estamos organizando, específicamente el doctor López, el doctor Allison, pero todos los que estamos aquí estamos participando en este curso también. Y va a ser en enero del 8 al 11 en Miami, del 2014, o sea, dentro de unos 2 meses. Entonces esperamos contar con su asistencia ya. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.